Pues ya ven ustedes, ha sido muy breve esta pausa publicitaria y seguimos aquí en el despacho de Alcaldía con don Francisco Latorre, que tan amablemente se ha prestado a que le hagamos esta entrevista. Don Francisco, hemos hablado hasta ahora solo de cosas positivas. Yo sé que todo es positivo, pero ha sido usted muy polémico con el tema del agua. No, es que es un tema muy complejo. Nosotros hemos tenido que abordar una recomendación, casi yo diría exigencia del Defensor del Pueblo, Andalucía, que nos dijo: tienen ustedes tarifa progresiva, hacen bien para que la gente mire el consumo, pero ahora tienen ustedes la tarifa progresiva por vivienda, por el consumo de la familia entera, vivienda. No matizan ustedes si la familia es de una persona o de 8 o de 7, y por tanto, cuando en la progresividad, hay que explicar lo que es la progresividad, usted está cobrando más caro los metros cúbicos que son de consumo más alto, no tiene en cuenta que ese consumo alto, de más de 20 metros cúbicos por vivienda, esos eran los que eran castigados, esos salían 5 veces más caro que los 5 primeros metros cúbicos, que eran premiados. El que se quedaba en pocos metros cúbicos tenía un agua más barata que el promedio, pero el que pasaba de 20, por ejemplo, tenía esa penalización de costar más de 5 veces que los metros más baratos. Pero decía el Defensor del Pueblo andaluz, si hay una familia que tenga poca renta y muchos hijos, necesitan para hacer muchos consumir agua, lavarse, etcétera, etcétera, los gastos de lavar la ropa y la cocina, etcétera, queda penalizada en relación a una familia con mucha renta y poca familia, pocos hijos, ningún hijo. No es justo. Y es verdad que eso es así. Entonces hemos abordado, después de mucho darle vuelta, pues no es un tema fácil, el cambio de la tarifa, de tarifa por vivienda a tarifa por habitantes. El planteamiento se hizo por parte de Masa tratando de ser neutral, que no hubiera ventaja para Masa al final, o sea, que los resultados finales después del cambio fueran iguales que lo que había antes en cuanto a cobro, en cuanto a los ingresos, consensuándolo al máximo con la Asociación de Consumidores. Recuerdo que la Asociación Unión de Consumidores, la UCE, Al-Ándalus, estuvieron participando en el tema, estuvieron conformes, Facua estuvo participando, pero al final se descolgó del acuerdo y se puso en marcha con la dificultad que supone que los tramos, primer tramo muy barato, segundo tramo ya menos barato, pero barato todavía, tercer tramo ya algo más que el promedio en caro, y el cuarto tramo, el que antes decía más de 20 metros cúbicos, transformarlo en tramos para los habitantes. En vez de 5, 12, 20 y más de 20, serían, me parece que eran 2, 3, 5 y más de 5. Todo eso es un tema complejo, tiene su complejidad, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho al ver que al final hemos conseguido además tener en cuenta que si es una persona con una enfermedad o con una limitación o un tipo de discapacidad, cuente como 2 a la hora de dividir, ¿no? Para primero las familias numerosas también, en fin, tener en cuenta con la máxima flexibilidad y apoyo a la familia. De acuerdo con la familia censada, con la familia dada de alta, el número de familiares que estén dados de alta. Y entonces se divide el consumo por el número de habitantes y se ha puesto en marcha el sistema. Claro, eso claramente favorece a quienes son más de 3 personas y puede crear una situación diferente a lo que son menos de 3 personas. Desde el punto de vista que nosotros hemos tratado de tenerlo muy en cuenta en los números, de tenerlo muy en cuenta. Y hemos al final, insisto, visto que nos daba un ingreso que no queríamos, y eran unos 3 millones de euros al año, dado a los malagueños, que esos 3 millones fueran a los bolsillos de los malagueños, mediante la bonificación por parte de Masa de ese dinero en los recibos siguientes, ¿no? Y en eso estamos, tratando de hacer las cosas perfectamente, con lo cual se demuestra, uno, que es neutra, que no quiere Masa lucrarse del cambio. No pasó así en Sevilla, gobernando el PSOE, Izquierda Unida, hace unos años, donde la propia Facua, que nos criticaba a nosotros, decía en unos escritos: tenemos que apoyar a Emasesa, que es la empresa de agua de Sevilla, porque ha perdido cliente, necesita, ha perdido ingresos, necesita tener más ingresos. Y al final Emasesa tuvo ingresos, hicieron al tiempo de eso unos incrementos de la tarifa de agua, los precios del agua, de tal manera que unos 11 o 12 millones de euros nuevos adicionales tuvieron el año en que entraba en juego ese sistema. No es el caso de Málaga, ¿no? Por lo tanto, la crítica política que se ha hecho muchas veces en este tema pierde toda la razón, toda la credibilidad, cuando los partidos que la han hecho, gobernando ellos, teniendo la responsabilidad de gobernar, han hecho justamente lo contrario que nosotros. No han sido neutrales, han querido aprovechar para su empresa. Pero nuestro propósito es seguir profundizando y en consenso con las asociaciones de consumidores, buscar la fórmula que permita estar seguro de que estamos en el camino adecuado. Hay una dificultad, y termino, que es que hay gente que viviendo en Málaga, sin embargo, están dados de altas en otro sitio, aunque vivan en Málaga, porque hay algunos municipios que practican una política, diría, de dumping fiscal.
Dumping fiscal significa, caso de Torremolinos, algún otro municipio del entorno metropolitano de Málaga, que si tiene un malagueño casa allí, que es segunda residencia, y va un mes en verano allí, o un mes y medio, le dice, oiga, si se da de alta aquí, el IBI que le cobro, que es alto, se lo abarato mucho. Cuando lleve usted 2 años de alta, pretende que se dé de alta allí, figure como habitante de ese municipio, aunque esté aquí. Absurdamente, ese municipio allí tiene menos gastos provocados por este vecino que va un mes y medio. Le gasta menos las calles, le gasta menos, por tanto, su proporción en la zona verde, en basura, en todo, ¿no? Y sin embargo le penaliza si no se da de alta. Claro, si se da de alta allí, no puede figurar aquí su familia a efectos de... Tiene problemas en dividir el consumo de agua por los que están en su casa, porque los tiene dado de alta allí. No sé si me explico, figura como una sola persona. Eso es lo que nos complica. Y de ahí viene ese sobrante de dinero que nosotros repercutimos para todo. Pero si la gente está dada de alta y dice la gente que vive, el sistema está pensado y calculado para que no produzca efectos negativos en ninguna familia, ni efectos positivos en EMAS. Ese es nuestro propósito. Si conseguimos aún mejorarlo, lo haremos, siempre buscando el bien de los ciudadanos y no el beneficio de EMAS. Decía usted antes que es curioso que le critiquen por hacer algunos lo que hacen en otros sitios. La verdad es que me ha entrado, con perdón, la risa, porque los políticos son así, ¿no? Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Y ahora que estamos en campaña, vemos la cantidad de propuestas que dicen unos y que son incapaces después de cumplir. Sin ir más lejos, bueno, pues la propia presidenta de la Junta de Andalucía, que dice que ahora tiene que gobernar ella porque ha ganado. Cuando hace 4 años ustedes les faltó un concejal, un parlamentario en aquel caso, y se quedaron fuera, ¿no? Sí. Pues ya ven ustedes, esto es lo que tiene la política. Ahora, eso sí, usted fue trending topic, como dicen los modernos ahora, en aquel momento, porque bromas sobre aquello se hicieron y más de una. Sí. Bueno, eso es lo que tiene también el cargo. De lo del agua. Lo del agua, el agua. Sí, bueno, porque ahí hubo unas declaraciones mías quizás demasiado... Ahí se politiza todo, ¿no, señor alcalde? Quisiera tener que haber cuidado en cuanto al tema. Yo hablé de que se podía, efectivamente, a efectos de consumo, porque la política progresiva del agua, la tarifa, trata de moderar el consumo. Eso es muy importante porque nosotros hemos bajado. El consumo estaba en 133 litros hace unos años en Málaga por habitante, diría. Hemos bajado a 112 litros. Eso permite un ahorro de agua de varios millones de metros cúbicos en los pantanos. Cuando viene una sequía, que tú tengas reserva te viene muy bien. Entonces, bueno, el ahorrar agua, el tener esa política, ahorras energía también, eso es enormemente positivo para todos. Entonces di un mensaje sobre la moderación del consumo de agua y dije que se podía consumir pues una ducha de 25 litros, luego hice la prueba en casa y lo hice hasta con menos, no con tanto como luego se interpretaron, que era la forma de medirlo, sino con 15, pero reconozco que lo de 15 tienes que hacerlo muy rápido, es un poco incómodo, no es cómodo. Por eso nosotros, pensando en personas que necesitan moverse con cierta lentitud, eso es obvio, no había que hacer yo esa experiencia, eso es obvio, contabilizamos una persona más para aquel que por problemas de edad, por problemas de algún tipo de limitación, necesite mayor lentitud, necesite otra persona de apoyo para que vaya a cuidarle, etcétera, ¿no? Y eso provocó efectivamente pues una serie de bromas que de alguna manera fueron curiosamente aplaudidos por periodistas a nivel nacional. Yo me entrevisté, me acuerdo, por teléfono con alguna, y una nacional me pilló en Madrid el día siguiente, correspondiente a haciendo allí gestiones, y me decía, hombre, pues esto es magnífico que lo oiga mi hija, que entra en la ducha y se tira media hora, no sé qué, los chicos tienen que aprender a ducharse de una manera rápida, me decía algún padre desesperado en ese sentido, ¿no? Habrán visto ustedes probablemente en estos días un vídeo viral de un padre que se preocupaba de que su hijo se tiraba mucho tiempo en el baño, lo han grabado, y es que el niño se dedicaba a bailar y a cantar debajo de la ducha. Inspirándose en la película. Inspirándose en lo que fuera, pero estaba ahí el niño y se tiraba, pues eso, 10 minutos debajo de la ducha, cantando, bailando y pasándoselo en grande debajo de la... Yo creo Hombre, que... Es que una ducha es muy agradable. Sí, pero... De todos modos, tenemos temas un poquito más complejos, señor alcalde, no le quiero cortar, pero ¿qué hacemos ahora con la Alameda, con el metro? ¿La soterramos? ¿No la soterramos? No, la Alameda... ¿Qué hacemos con el tráfico? Es un eje importante de comunicación, es un espacio histórico de la ciudad, queremos que recupere su sentido histórico como fue, era un espacio en su momento peatonal, básicamente, un gran salón de paseo interior y de carruajes por los laterales cuando no había vehículos a motor, y algo que queremos es que pueda peatonalizarse, igual que el andén norte, como consecuencia de las obras y de la estación, que tenemos que procurar que estorbe lo menos posible en la calzada norte, pues que también la calzada sur esté peatonalizada. Pero eso hay que consensuarlo con los vecinos de zonas afectadas por el desvío de tráfico. Ahora mismo hay tráfico en los tres, digamos, la calzada central,
con mucho tráfico de autobús, también la de sur, la norte. El transporte de la MT no puede desaparecer de la Alameda. Tenemos que resituar paradas. Vamos a resituar para dejar espacio para toda la operación de obras del metro, etcétera, y de mañana del metro. Pero siempre conservaremos la calzada central como un eje vital para la MT en su conexión este-oeste, ¿no? ¿Pero solo MT o también coches en superficie? Inicialmente MT. Ahora bien, ¿qué ocurre con el tema coches? Pues efectivamente eso es lo que tenemos que darle vueltas y ver de qué manera resolvemos. Si peatonalizamos en la zona sur el sentido oeste-este, ¿por dónde se desvía? ¿Cómo lo hacemos el desvío? ¿Cómo no recargamos excesivamente las vías alternativas? Es un tema delicado, un tema difícil, donde lógicamente el avance tiene que ser con consenso con los vecinos. En ese y otras muchas cuestiones, pero en todas las cuestiones, el tráfico es una de ellas, aparcamiento, etcétera, el consenso vecinal es básico. Hay que gobernar con los vecinos, para los vecinos, pero con ellos, no sin ellos. Otro punto que a mí personalmente me gusta preguntarle, porque soy un gran aficionado al teatro y voy con cierta frecuencia al Teatro Cervantes. Sí. La Plaza La Merced la han dejado ustedes sensacional, pero ¿y con el Antigua Astoria qué hacemos? Por eso de Historia tenemos planteado de cara a la nueva etapa un concurso de ideas, con lo cual tratamos un poco de buscar efectivamente la línea de la sostenibilidad económica y cultural, que sea un equipamiento cultural de interés, un proyecto que hasta ahora hemos tratado que sea de colaboración pública-privada. Ya la anterior corporación, la que está ahora terminando, lo hemos buscado por esa línea. ¿Por qué? Porque no era momento de poner recursos públicos en una operación que podía costar, a lo mejor no mucho, pero 15 millones o 16 millones de euros, depende un poco de la ambición que tuviera las, digamos, edificaciones, la calidad de las mismas, ¿no? Y entonces hemos estado buscando proyectos que, promovidos por iniciativa privada, tuvieran capacidad de generar recursos para ofrecer también oferta cultural, equipamiento cultural. No han salido. El problema es delicado, es difícil. No puedes, si tienes un proyecto cultural importante que vale dinero, es difícil que una oferta, como diríamos, comercial o de rentabilidad económica pequeña pudiera sostener un gran equipamiento cultural potente. Necesita más bien ser el contrario. Un equipamiento cultural de menos potencia se puede sostener por una operación comercial más potente, que dé rentabilidad económica. Pero ese es el equilibrio que hay que buscar. Nosotros, por ahorrar el dinero público, no podemos comprometer el futuro de esa parcela tan hermosa, tan interesante desde el punto de vista y estratégica desde el punto de vista cultural de la ciudad y turística, cultural y turística. Y lo que hemos tratado es de buscar con esta nueva idea de concurso de ideas fórmulas que nos permitan conseguir esos objetivos, ¿no? Y iremos avanzando, es un tema muy interesante, no hay que precipitarse porque ha tenido su esfuerzo el adquirirlo, está muy bien situado en el eje de Alcazabilla, cerca de la casa natal de Picasso, donde llega calle Granada, que viene desde el Museo Picasso, donde llega Alcazabilla desde el Museo de la Aduana, conectando también con la zona mediante el túnel bajo la Alcazaba con el espacio portuario donde está el Centro Pompidou Málaga. Es un lugar de convergencia de influencias, de equipamientos culturales, ¿no? Y ahí nos importa mucho que la ciudad crezca, dé un paso adelante, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de la calidad de los equipamientos que se puedan hacer. Señor alcalde, tengo que preguntarle porque mucha gente coincide con usted de que Málaga es un gran... Yo no le voy a decir un Disneylandia, porque realmente no es quizás el concepto, sí, pero sí es un gran centro cultural y turístico de los primeros a nivel mundial. Sí. En cambio, hay determinadas cosas que algunos no entienden. ¿Por qué los camiones de Limasa tienen que pasar delante de los restaurantes por la calle Larios a las 3 de la tarde cuando los vecinos o cuando los visitantes están comiendo? ¿No se puede coordinar mejor el tema de la limpieza y el tema de los horarios? Porque probablemente usted esto lo habrá visto como yo. No, a lo mejor con tanto detalle, pero efectivamente hay cosas mejorables en materia de la recogida de residuos en el centro. Estamos ensayando la recogida puerta, digamos, al domicilio, al establecimiento. Ahí tiene que haber una disciplina y colaboración del centro de restauración clarísima en cuanto a respetar esos horarios, tener preparado el tema. Muchas veces ocurre que los centros de restauración no tienen las dimensiones internas adecuadas para tener un cuartito correspondiente de basura, etcétera, etcétera. Igual que tampoco para las materias primas que llegan, el abastecimiento correspondiente. Y eso genera, en el segundo caso, problemas de carga y descarga.
y en el primero, problema de rápidamente desalojar y llevar a los contenedores a cualquier hora, de cualquier manera, sin la adecuada precaución, etc. Es un tema donde estamos tratando también de, con las islas de contenedores soterrados, ir con más tamaño, con más dimensión, ir consiguiendo espacio en los contenedores para tal la cantidad que se genera, que hoy más que antes, ¿no?, de residuos orgánicos. Sé que es un tema mejorable, pero se está trabajando seriamente en ello y espero que quede satisfactoriamente. Señor alcalde, me va a perdonar, pero nos quedan 5 minutos y me gustaría hacerle 4 preguntas muy rápidas. Venga. Una, se hacen muchas actuaciones en el centro. La gente preguntará, ¿y en los barrios? Igualmente, en los barrios hemos hecho actuaciones, como antes lo he resumido, en unas 600 actuaciones de 200 millones de euros y unas 40.000 microactuaciones en calzadas y aceras. Y todo lo que hacemos de la MT es barrio. Y la creación de parques es barrio. No, se lo dejo a la cámara porque mucha gente eso se lo pregunta. Los proyectos de nuevos parques que se están haciendo, San Rafael, la zona de Repsol, La Pelusa en la zona del este, la zona del Palo, Soliva, son proyectos, algunos en marcha como Soliva, San Rafael también en marcha, justamente para zonas de barrios, para zonas de distintos distritos, ¿no? Campamento Benítez para toda la ciudad, inclusive para la metropolitana. Las instalaciones deportivas, antes no había campos de fútbol césped artificial, hoy tenemos 28 en todos los barrios de Málaga. Antes no había piscinas cubiertas, como digo antes me refiero a hace 20 años, hoy hay 13 instalaciones, antes había 40, poco más, instalaciones de juego infantil y muy malas, y hoy tenemos cerca de 400 modernas, con toda la seguridad máxima, y todo eso es para los barrios, para las barriadas de Málaga, para la población de Málaga. En definitiva, trabajamos para los ciudadanos de Málaga, para los vecinos de Málaga, no tiene otro sentido, para el conjunto de Málaga, desde La Araña, incluida La Araña, hasta el límite con Torremolinos, y desde el mar hasta el límite con Casa Bermeja, ¿no?, y con ese conjunto amplio, lo diseminado, todo está presente lógicamente en la planificación, el sentimiento, en el pensamiento, en los deseos de resolver los temas de Málaga. Lo hemos hecho y lo queremos seguir haciendo si tenemos la confianza de los malagueños el 24 de mayo. Esta es una de las preguntas que la gente se hace. Mucho para el centro, pues ya ven ustedes que no es cierto, que quizás las percepciones sean distintas de la realidad. Una última, el metro, teatinos, los accidentes. Ay, ¿qué hacemos ahí, señor alcalde? Bueno, antes de pasar al metro, sobre el tema anterior, quiero dejar claro que en el programa electoral llevamos en cada distrito una centralidad, un espacio donde queremos crear un elemento de vitalización, ¿no? Por ejemplo, en Carretera de Cádiz, el entorno de Tabacalera con los nuevos espacios museísticos y lo que hay previsto, más el polo de contenidos digitales, revitalizará toda esa zona. En Cruz Villadero, la antigua cárcel convertida un elemento para creadores jóvenes, y así podría seguir, no me extiendo más. En la zona del Convento de la Trinidad queremos que haya salas para exposiciones temporales del Museo Arqueológico, ¿no? El metro, los accidentes, tiene que ver con que desde el punto de vista autonómico la Junta ha sido muy poco, digamos, precavida, no nos ha tenido en cuenta en nuestras observaciones de que el metro ahí en superficie, cruzando con intensidad de tráfico importante, necesitaba una rotonda, una fórmula que facilite el cambio, el cruce, sin crear inseguridad. Y eso habrá que hacerlo. Y la última, porque vemos que está ya en campaña. Sí. Si le parece bien, le vamos a dejar, como estamos en campaña electoral, 2 minutitos para que haga usted el discurso que usted quiera a sus votantes, pidiendo el voto. Han quedado muchos temas, han quedado los museos, han quedado la zona portuaria nueva, han quedado muchas cosas que ustedes han hecho, pero el tiempo es el tiempo. Sí. Y como me quedan 2 minutos, ahí tiene usted su cámara para decirle a los malagueños por qué tienen que votar a Paco de la Torre. Bueno, la ciudad en estos años, queridos amigos y queridas amigas, se ha transformado de una manera extraordinaria. Hemos conseguido, a pesar de la crisis, pagar a proveedores pronto, mantener el empleo y reactivar la economía de Málaga de una manera intensa. Hemos crecido en turismo más que ninguna otra ciudad en base a una apuesta fuerte por la cultura como elemento de dinamización turística y económica, y una apuesta fuerte también por la tecnología, donde somos una ciudad de vanguardia, clarísimamente. Desde esa potencia, desde esa fuerza que tenemos hoy, queremos reactivar más aún el empleo, queremos incentivar fiscalmente la creación de empleo para mujeres, más de 50 años a las mujeres, más bonificación, más ayuda fiscal, ayudas a autónomos y a pymes, ventajas en ventanilla única, eliminación de la tasa de apertura, eliminación de la tasa de la licencia de obra menor en todo lo que sea autónomos y pymes,
y, lógicamente, una oficina de captación de inversiones para Málaga, que todas estas ventajas de Málaga, ese paraíso para vivir y para invertir, que hoy es nuestra ciudad, sea conocido a nivel mundial, a nivel europeo y a nivel mundial, con una política especialmente sensible en materia social, luchando contra la desigualdad social, poniendo el acento en que la ayuda hacia las familias necesitadas va a crecer en estos años, porque ahora podemos, más que antes, poner recursos, y porque queremos hacerlo de esa manera, mientras la situación económica remonta definitivamente. Queremos, lógicamente, en ese sentido, ser también proactivos para que el fracaso escolar pueda ser menor. Un tema que no es del ayuntamiento. La política educativa es autonómica, pero nos preocupa enormemente la fractura social, la desigualdad social que genera el fracaso escolar tan alto que existe en Andalucía. Queremos que en Málaga exista una política malagueña, local, promovida desde el ayuntamiento, con la colaboración de mucha gente, que sea capaz de dar tiempo, no pedimos más que el tiempo y la preparación de voluntarios de la universidad, de gente jubilada, de gente que puede sacar tiempo siendo directivos de empresas para ayudar a los chicos y chicas que lo puedan necesitar. Queremos ser muy activos también en la prevención de adicciones, queremos en definitiva ser muy atentos en la política social. Vivienda, seguiremos en rehabilitación, seguiremos haciendo, aunque no es nuestra obligación, viviendas sociales, y queremos hacer en distritos muchas actuaciones que nuestro programa ha ido recogiendo. En definitiva queremos, queridos amigos, y termino, tener una mayoría amplia para poder defender bien los intereses de Málaga, en relación a la Junta de Andalucía, en relación al Gobierno Central, en relación a Europa. Mientras más amplia, mejor. No hay razón para que nos votaron el año 11, dejen de votarnos el 15, porque hemos gobernado con cercanía, con transparencia, con honradez, y queremos seguir haciéndolo de esa manera, cada vez más, con más transparencia si cabe, con más cercanía si cabe, con más participación si cabe. Y quiero dejar claro, queridos amigos, que todo esto lo hemos hecho con un equipo formidable, que está en la lista también, y que ese equipo junto, cohesionado, desea seguir sirviendo a Málaga. 4 años, queridos amigos, un proyecto para 4 años, no para unos meses. 4 años de servicio a la ciudad de Málaga, de entender la política como servicio al bien común, al interés general. Por eso pedimos vuestro voto el 24 de mayo. No lo dudéis, votad la lista que encabezo con ese compromiso de los 4 años, con el compromiso de servir a Málaga. Bueno, pues ya ven ustedes, si don Francisco Latorre les ha convencido, voten ustedes Partido Popular. Si lo que ha contado aquí hoy les ha gustado, pues ya está, se lo piensan, tienen todavía usted tiempo para reflexionar. Si en algún momento algo que haya hecho el ayuntamiento no les ha gustado, ya saben ustedes que aquí don Francisco se ha ofrecido a hablar con cualquiera, incluido conmigo, o sea que si habla conmigo, con ustedes, con más razón. En fin, ya se lo hemos presentado, ya le conocen un poco más. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Un programa más aquí en Sin Tregua desde Mediterráneo Televisión. Se despide de todos ustedes Javier Robles de Acuña.